La paz es una actitud, una búsqueda, un camino. La paz es movimiento. Triguerio dice que paz es saber cuál es tu lugar en la vida y ocuparlo en armonía. El propósito de mi podcast es profundizar en qué es la paz y cómo lograrla para colaborar con la paz en la tierra. Bueno, buenas tardes, bienvenido Francisco. Muchas gracias por la invitación, María. Encantado de estar acá con vos. Yo muy feliz de que haya sucedido todo lo que tiene que suceder para que hoy estemos acá en este episodio conversando con vos y presentar a Francisco Diez, Pancho o Fran o tantos otros sobrenombres que tendrás. Es un desafío, ya de entrada siento un desafío porque sos una persona que para mí tiene tanta experiencia que resumirla, pero le voy a decir unas pocas palabras de lo que para mí son significativas, especialmente pensando en personas que tal vez vienen de otros campos y no te conocen. Okay. Así que Francisco es abogado, mediador, maestro, formador de mediadores de hace muchos años y con mucha experiencia, especialmente en conflictos internacionales en los que has trabajado. Y eso para mí ya me resulta sumamente interesante. Y además una persona muy alegre, un salteño muy alegre y que hace algo que yo rescato de vos particularmente, tu don de gentes. Hay algo que tenés en el trato con la gente que observo y una calidez muy natural, no sé si eso es de los salteños, tal vez. Pero bueno, eso lo valoro mucho y bueno, así que eso es un poco para presentarte. Muchas gracias, María. A mí también me encanta la luz que vos llevas con vos. Gracias, gracias. Vos sabés que este podcast se llama La Paz en Movimiento. Ajá. Que quizás algo me habías comentado al respecto, que ya nos contarás. Y sé que para nosotros, particularmente los mediadores, la paz es algo muy especial en lo cual nos enfocamos. Es como, yo diría, nuestro fin último, ¿no? El que buscamos lograr. Y entonces me gustaría preguntarte hoy, aquí y ahora, ¿qué es la paz para vos? Bueno, la paz para mí es poder hacer lo que siento que he venido a hacer y sentir que puedo dar y recibir amor a aquellos que me aman y que amo, ¿no? Me parece, vos sabés que es complicado porque yo a cada país a donde voy a, por ejemplo, enseñar, hago un ejercicio que es definición de conflicto y sinónimos de la palabra conflicto en esa cultura, y luego pregunto por la palabra paz y sinónimos de la palabra paz en esa cultura. Cuando pido sinónimos de conflicto salen un montón de sinónimos. Lleno el pizarrón de distintos sinónimos y en cada cultura aparecen cosas interesantes. En México apareció el desmadre, en Colombia el mierdero, ¿no? En Bolivia los sinónimos de conflicto tienen siempre una carga de violencia muy grande, ¿no? En Argentina salió como la síntesis, el quilombo, ¿no? Sí, claro. Pero cuando pido sinónimos de paz es mucho más difícil. Tranquilidad, felicidad, ausencia de violencia, y la gente se queda como que no sabe qué otro contenido tiene la paz, ¿no? Se define, bueno, ahora hay mucho en la literatura, salió en estos últimos 20 años, digamos, mucho la distinción que comenzó haciendo Galtung entre la paz positiva y la paz negativa, ¿no? La paz negativa, la simple ausencia de violencia, y la paz positiva, que implica muchas otras cosas más que le dan como sustancia a la idea de la paz, ¿no? La justicia, la igualdad, la dignidad del ser humano, la defensa de los derechos humanos,
el cuidado del planeta, en fin, hay como muchas otras cosas que no necesariamente están automáticamente vinculadas a la idea de paz, pero que si uno se pone a pensar y a reflexionar qué quiere decir tener paz, ¿no es cierto? Primero que no es un fin en sí, no es un lugar de llegada, ¿no es cierto? Sino que es más un estado Claro. que un lugar de llegada. Más un estado que está en proceso, y por eso me encanta tu idea de paz en movimiento, ¿no? Bueno, me resulta muy interesante que traigas a Galtung y con esto de paz positiva y paz negativa. Y a mí me gusta pensar que sin duda la paz es un estado y que es dinámica porque aparte a veces logramos ese estado y salir a la calle, algo pasa, un mensaje, algo que nos vuelve a desafiar, ¿no? Nos saca como de ese estado muchas veces. Y me gusta pensar la paz que tiene como hermanos, primos, ¿no? Y esto que trajiste el amor en tu primer definición, lo cual, tal cual, yo creo que si hay paz, hay amor, y si hay amor hay paz, ¿no? Hay algo ahí que empieza a suceder. Lo cual entonces empezamos a ver la paz así como un valor también. Entonces se abre. Yo creo que estas 3 letras que significan tanto juntas. Claro, claro, sí, totalmente. Lo que pasa es que pueden significar muchísimo o significar todo o prácticamente nada, ¿no? Porque se le da un significado que no es el mismo en todas partes o desde los distintos puntos de vista, ¿no? Es una noción bien amplia, bien grande, como amor, ¿no? Sí. Bien parecido, o Dios. Sí, claro. Y está buenísimo esto que traes también de los distintos países con los distintos nombres que le dan, porque sin duda lo cultural impacta totalmente en el concepto y en el camino para construir paz. Te pregunto, así de tu experiencia, un poco de esto, me quisiera entrar un poco más en este tema cultural vinculado con la paz. ¿Cuáles han sido tus impresiones sobre los distintos terrenos en los que fuiste explorando? Mira, la verdad es que el factor cultural es fundamental y poder entender la cultura en la cual el conflicto vive es esencial para saber cómo abordarlo y para entender qué caminos tenés que seguir en el trabajo con la gente que está en conflicto, Claro. en esa cultura. Desde el punto de vista de la mediación, lo más importante que un mediador tiene que hacer es el de ser una persona confiable para las partes, ¿no? O sea, tiene que poder despertar confianza. Y para poder despertar confianza tenés que entender cómo funciona la manera de ver el mundo que tienen esas partes. Entonces, yo siempre digo que uno tiene que entrar a una mediación como si tuviera su cabeza completamente en blanco, ¿no? Una hoja en blanco. Y ahí, con la escucha y con la atención y con la conexión con el otro, comenzar a escribir las características que tiene la otra persona y explorar ese universo nuevo, ¿no? Cada persona es distinta, pero las improntas culturales marcan, ¿no es cierto?, diferencias más significativas. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar en Bolivia, por ejemplo, me lleva un tiempo poder entender, ¿no es cierto?, cómo los pueblos originarios y los distintos movimientos comunitarios miraban su propia situación y miraban a los otros, ¿no es cierto?, cómo los otros los miraban a ellos, cómo son los patrones relacionales, que es lo que dice Lederach, cuáles son los patrones relacionales que están dándole sustento y muchas veces empujando la escalada de la conflictividad, ¿no? Y cómo ahí hay improntas culturales que muchas veces son invisibles para los
para las partes que están en conflicto, ¿no es cierto? Y que sin embargo son motores de la conflictividad, son factores que empujan la conflictividad, ¿no? Cómo entenderlo y cómo entender qué tipo de abordaje podés ir haciendo con cada uno de los actores del conflicto, ¿no es cierto? De forma tal de que esa confianza que generás te permita hacer las intervenciones de manera constructiva, hacer intervenciones que no sean rechazadas de una, ¿no es cierto? Y que sirvan para que la mirada de cada una de las partes se enriquezca un poco más y permita encontrar salidas a la conflictividad, ¿no? Ahí ya me aparece algo que nombraste, entonces, cómo todo eso que vas haciendo hacia la construcción de confianza, porque la confianza también se gana. Totalmente, totalmente. Si vos no tenés en cuenta las particularidades culturales de la gente con la que estás trabajando, no podés generar confianza. Claro. ¿Sí? Yo me acuerdo de una de mis primeras mediaciones típicas así de pasantía, que hice en el sur y que me tocó un señor que era mapuche o que tenía ascendencia mapuche y que vino, se sentó y no habló. Estábamos solos en la privada, él y yo, con la cámara de televisión ahí y toda la gente en la sala. Y yo me empecé a poner nervioso porque, claro, tenía que pasar algo. Claro. Y después dije, no, él necesita silencio. Y entonces pedí un mate y cambiamos 1 o 2 palabras en 10 minutos. Tuve que sostener el silencio hasta que de a poquito, ¿no?, con el mate en el medio como conector, comenzamos a hablar. Pero claro, yo me di cuenta que él necesitaba tiempo y necesitaba espacio y que no era cuestión de largarse a yo hacerle preguntas abiertas y preguntas circulares para que me diga, no, tenemos que ir conectando. Claro. Y después que conectamos porque lo que pasa es que uno tiene que entender, y a veces esto es una de las cosas más difíciles, es que el mediador está al servicio de las partes. Sí, totalmente. En la mediación internacional muchas veces eso cuesta 5 veces más de entender que en la mediación interpersonal. Porque está esta historia o esta idea de que los mediadores son enviados del secretario general o expresidentes o ministros o qué sé yo, que van y que traen la solución, ¿viste? Claro, hay otro concepto arraigado de qué es un mediador. Claro, y mi experiencia es que no es así para nada. Funciona mucho mejor cuando el tercero se pone al servicio de las partes. Y entonces las partes dicen, bueno, me puede servir para que yo pueda resolver esta situación de conflicto. Por supuesto, comienzan queriendo resolverla como cada uno quiere, haciendo que el otro renuncie a sus pretensiones. Igual que en la mediación interpersonal. Claro, sí, ¿no? Sí, pensaba en esto de cómo el tiempo, el timing que necesitamos para ir llegando y construir esa confianza, porque claro, me pongo en el lugar de este mapuche que referías. Dice, y este extraño que me viene a preguntar cosas y yo que le tengo que hablar, encima hablar de los conflictos no es donde uno quedó más bonito, ¿no? Contarte de mis logros, sino más bien de mis dificultades, ¿no es cierto? Entonces, claro, es como raro si uno se lo pone a pensar así, con lo cual ese tiempo, ese timing es tan necesario. Sí. Bueno, por eso yo creo que vos decías al principio que te gusta mi estilo medio campechano. La verdad es que sí es un poco de salteño, sí es otro poco de mi manera de ser, pero también es la necesidad de establecer contacto muy rápido, de aprender a establecer contacto muy rápidamente con la gente, ¿no? Y a uno se le va pegando porque como lo entrenas todo el tiempo, sí, ¿no? Eso es verdad. A vos te pasa lo mismo. Sí. ¿No? Uno habla con cualquier persona por cualquier circunstancia y una cosa es que estés enfocado en vos y en tus necesidades y lo que a vos te pasa, y otra cosa es que te abras y lo mires y el otro se dé cuenta que lo estás mirando. Ese contacto visual que es mucho más allá de te estoy viendo, sino que
estoy buscando comprender tu mundo. ¿No? Y que además te dice alguna cosa y vos puedas empatizar a partir de ahí, ¿no? Eso. La chica colombiana del café de abajo, ¿no? el paraguayo que me trajo, en fin, Sí. ¿no? En donde uno, digamos, tiene el ejercicio de generar conexión. Tan importante. Y creo que si en el mundo todos tuviéramos más disposición hacia buscar lograr esto, sin duda generaríamos más posibilidades al menos de abordar los conflictos desde otro lugar, desde otra, como hablábamos en otro episodio con Gaby, de Amiga en Común, de la actitud mediadora, ¿no? Que me parece que, claro, tiene que ver con esto. Y el poder desarrollar esas cualidades. Claro, la única manera de desarrollarlo es ser consciente, ¿no? De qué te pasa a vos cuando estás en esas situaciones. A mí personalmente, a veces me dan ganas de no conectarme con nadie y soy un tipo hosco total, ¿no? Sí, tampoco sos siempre... Claro, a veces sí tengo ganas, Sí. pero cuando trabajo, eso está completamente incorporado a mi manera de moverme. Me llevas a pensar algo que alguna vez me preguntaron al respecto de si todos podemos ser mediadores. Y yo creo que todos, si queremos, podemos serlo. Totalmente de acuerdo, 100%. Pero claro... Pero no sé si todos quieren. Y es válido que no quieras. Totalmente. Y además tenés que querer y tenés que ir incorporando cosas que te obligan a trabajar aspectos tuyos que si no los trabajás, cuando llegue el momento no lo podés desarrollar de manera fluida. O sea, nosotros hablamos de la comunicación analógica y de que, como decía Carly Slutsky, la comunicación analógica la carga el diablo, porque no la manejás, entonces todo lo que vos transmitís con tu cuerpo, con tu tono, con tu mirada, con tu forma de moverte, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Si no es coherente con tu interior, genera disonancia y genera desconfianza. Absolutamente. Entonces, tenés que trabajar tu interior. Sí, o sea, no hay manera de que vos puedas ser un mediador eficiente, eficaz, que puedas desarrollar esas habilidades y tus técnicas y todo lo demás, y que seas un tipo lleno de odio, que tengas que indiferente al sufrimiento de la gente, que seas violento en tu casa. Sí. Es imposible. No, es verdad. No podés. Ese sería como el poder de la coherencia, ¿no? Que logramos, que se siente, se palpita, se transmite. Me gustaría también preguntarte un poco sobre esta experiencia que tenés en el campo internacional. Primero quisiera preguntar, ya que estamos en este ángulo más sensible, por así decirlo, ¿cómo te has sentido en estas experiencias? Más desde tu vibrar en las diferentes... Imagino que cada caso fue totalmente distinto, pero ¿cómo te has sentido mediando en conflictos internacionales? Mira, la verdad es que yo siempre digo que tengo una gran ventaja, que es que comencé muy joven a moverme en ese plano. ¿Fue buscado eso? La verdad es que a medias, porque a mí me interesaba mucho la política cuando yo estaba en la facultad, era la época de la dictadura, comencé a militar en el radicalismo y tuve la suerte de que un profesor de la facultad me hizo un puente y terminé trabajando en la campaña de Alfonsín, y en la campaña de Alfonsín el que corregía mi trabajo era Caputo, y Dante Caputo me pide que trabaje con él en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, y todo eso se dio re joven, ¿no? Todo eso se dio cuando yo estaba terminando mi carrera universitaria o recién recibido de abogado,
¿no es cierto? Y yo tenía un año de recibido de abogado y estaba trabajando en la campaña de Alfonsín y entré al ministerio, ¿no? De Relaciones Exteriores como secretario privado de Caputo. Y en ese rol recorrí el mundo y recorrí el mundo con él, con otros presidentes y con otros ministros. Yo era el bebe en el equipo, ¿no? Así me decían, el bebe. Y como sabía escribir bien y tomar notas, estaba en todas las reuniones. Era el note-taker. ¿Sí? Entonces los vi a estos personajes tan altos de la política en calzoncillos. O sea, yo estuve con Alfonsín en calzoncillos, con Caputo en pijama, o sea... Los viste muy humanizados. Totalmente, y viajábamos en el avión presidencial a reuniones en los países no alineados con 4 o 5 cancilleres, y yo estaba ahí en el medio, ¿no? Entonces, de muy chico me acostumbré a que esta investidura de la política me fuera muy poco relevante, ¿no? Entonces, cuando después me tocó como tercero trabajar en conflictos de políticos, líderes sindicales o presidentes como con Chávez, Uribe, Correa, Evo Morales, etcétera, yo no me sintiera intimidado, punto 1. Y punto 2, supiera mucho cómo piensan, cómo sienten y cuáles son las cosas que les preocupan, cuáles son las líneas rojas de la política y cómo funcionan los egos en esas posiciones de tanto poder, ¿no? Me resultara más fácil de entender. Claro. Entonces con la experiencia y el aprendizaje de haber trabajado conflictos familiares con mucha carga emocional, conflictos de divorcio, ¿no? Conflictos entre vecinos y qué sé yo, teniendo las herramientas de la mediación y la experiencia de la política, no me resultó tan complicado, ¿no? Porque pude vincular las dos áreas. Y la verdad que siempre me resultó súper atractivo, porque lo que más me gustó de la política siempre es que las decisiones de los que tienen poder político impactan en la vida de mucha gente. Sí, sin duda. Y ese impacto puede ser muy negativo o puede ser positivo, ¿no? Entonces el valor de participar en el proceso de toma de decisiones de alguien que tiene tanto poder, para mí es muy alto, ¿no? Y eso no te intimida, sino por el contrario, hay algo que me te motiva, convoca, claro, te motiva. Me convoca totalmente, totalmente. Claro, porque, eso es muy importante. Claro, porque digo, bueno, se puede hacer una diferencia, ¿no? Yo en un momento determinado de mi vida decidí, no soy para la política, no me da el estómago para trabajar en política, pero me encanta lo que se puede hacer. Claro. Y encontré la mediación y dije, bueno, es lo mismo que la política, pero en escala chiquitita, ¿no? En el sentido de que trabajás con una familia y el futuro de esa familia puede ir viviendo con el conflicto en escalada cada vez peor, o a través de una mediación encuentran un camino, encuentran nueva manera de mirarlo, qué sé yo, y la vida futura de esa familia mejora muchísimo. Claro. Y entonces tuviste un impacto positivo, ¿no? En ese sistema en el que pudiste trabajar. Cuando pude vincular las herramientas de mediación con los conflictos sociales y políticos, digo, bueno, se agranda un poquito más la potencialidad del impacto positivo. Sin duda, está bueno pensarlo así, como una oportunidad que no es solo pensada para ellos, sino mirar, y acá me viene esto de poder mirar como la película completa, ¿no? Y más allá incluso, porque hay algo donde ya después le perdemos la pista,
de qué relatarán a futuro las personas, los protagonistas que participaron de esa mediación, sea un conflicto privado o un conflicto público internacional. Sin duda a veces imagino, ¿no? Claro, el conflicto público internacional, uno tal vez puede palpar más tangiblemente las consecuencias que tuvo, porque son públicas. Claro, así ¿No es cierto? Y ves la gente, me viene el ejemplo de tu experiencia, ¿no? Que habrás tenido y que nos puedes contar algo al respecto, pero de cuando vos trabajaste en el conflicto ahí en Colombia y bueno, la alegría del pueblo o lo pendientes que estarían de cómo se iba desarrollando, cómo manejar lo que uno comunica al público general. Sí, 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 así es. Las situaciones de crisis son como más ejemplificativas, ¿no? Claro. Me acuerdo que después del conflicto en Ecuador en el 2019 entre los movimientos indígenas y el gobierno, hicimos una mediación, Naciones Unidas hizo una mediación, el coordinador residente, y yo estaba con él y trabajé con él y se hizo todo en vivo por televisión. Entonces todo el país nos vio a los de Naciones Unidas, que estaba yo con mi chalequito celeste, con Juan Dumas y con el coordinador residente de Naciones Unidas en Ecuador en ese momento, yendo, viniendo y haciendo y hablando con unos y hablando con otros y qué sé yo. Y se hizo un acuerdo, se terminó el conflicto en las calles y al día siguiente los movimientos indígenas volvieron a sus lugares, la ciudad dejó de estar copada, cerrada, con gomas quemadas y qué sé yo. Y con Juan Dumas nos fuimos a comer a un bar ahí a la vuelta de la oficina de Naciones Unidas. Y cuando pedimos la cuenta, nos llega el sobrecito de la cuenta con un papelito que decía gracias por devolvernos la paz. Wow. Y no nos cobraron. Se me erizó toda la piel. Lindo, ¿no? Wow. Claro. Entonces por eso digo, las situaciones como de crisis son como más así significativas en el sentido de que tenés el impacto directo. Ahora, también es cierto que yo trabajé en Venezuela, por ejemplo, hicimos un trabajo lindísimo durante 3 años en Venezuela, entre 2002 y 2005 con Chávez. Después hicimos un acuerdo entre oposición y gobierno y trabajamos en construcción de paz con distintos niveles de la sociedad. Uno de ellos se llamaba Paz en Movimiento, uno de los colectivos de organizaciones. Y yo me quedé muy contento con ese trabajo, pero miro para atrás, pasaron 20 años y la situación está mucho peor. Sí. Entonces digo, bueno, evitamos la violencia en aquel momento, hicimos el intento de sembrar unas semillas de paz, pero no funcionó. O sea, funcionó para ese momento, pero después eso no creció ¿no? Y bueno, y el país fue por el rumbo que fue y uno siente que qué pena y qué frustración no haber podido tener un impacto duradero, ¿no? Sí. Por eso me gusta tanto la mirada de Lederach que dice, no, hay que trabajar, como vos decías, no solamente enfocado en lo que está pasando hoy en el conflicto y qué sé yo, sino mirando adelante y más allá. Sí. Y qué es lo que podés aportar que se prolongue en el tiempo, que tenga por lo menos la potencialidad de impulsar futuros distintos, ¿no? Sí, que deje alguna huella que Claro. vaya más allá de pude resolver eso Esa crisis. o no lo pude resolver incluso, Claro. pero me quedó algo ahí que me invita Exactamente. a tal vez comportarme distinta en la próxima. Exactamente. Lo cual esa es buenísima también, ¿no? Así es, totalmente. Mientras te escucho también pienso en los tiempos que estamos viviendo hoy en día a nivel internacional, mundial, donde creo que hay muchos focos abiertos, muy delicados, muy sensibles, y me gustaría preguntarte cuál es tu lectura, así como una macro lectura, ¿no? de lo que está pasando. Tal vez es una pregunta muy grande la que te estoy haciendo. Sí, es muy grande porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo y se están abriendo, digamos, situaciones de conflicto potencial o de conflicto real
que no estaban explícitas hasta hace poco tiempo, ¿no? Claro. El mundo está súper complejo y las culturas que tenemos, no, que son dominantes, no están preparadas para manejarse con esa complejidad. Mm. Yo lo que siento es que no tenemos un aparato mental con los niveles de diferenciación que necesitamos y con los niveles de sincronización que necesitamos para poder vivir esta realidad de multiplanos en la que estamos, ¿no? Que todavía que no somos conscientes de que cada uno de nosotros vive en muchos planos y vive en muchas áreas, digamos, habita muchas áreas al mismo tiempo, Sí. ¿no? Y que esta suerte de fragmentación que vemos en las sociedades, en la política, en las instituciones, en el mundo, etcétera, es también personal. Mm. Y como que no tenemos el aparato comprensivo, para llamarlo Sí. si querés, ¿no es cierto?, que pueda abarcar esa complejidad y manejarla de una manera fluida y armónica, Mm. ¿no? Entonces, los estados se vuelven hacia adentro, las fronteras se vuelven más duras, Sí. al mismo tiempo que conviven impulsos de regionalización que siguen estando, emergencia de nuevas economías, muchas ilegales, Sí. ¿no? Brotes de racismo, ¿no? Brotes de racismo, de intolerancia, recurso a la violencia automático en infinidad de casos, búsqueda de soluciones simplificadoras porque no se bancan la complejidad, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que veo una realidad súper complicada Sí. porque aumenta exponencialmente la complejidad y porque la capacidad individual y colectiva de abarcar y trabajar con esa complejidad y fluir con esa complejidad y ese nivel tan grande de incertidumbre no forma parte de nuestras herramientas habituales. Por eso yo digo que la mediación y lo que nosotros hacemos, digamos, el trabajo con conflictos, etcétera, es cada vez más indispensable porque para nosotros Sí. la complejidad es una aliada y la incertidumbre una compañera, ¿no? Porque es solamente la complejidad la que te permite inventar soluciones nuevas y es solamente la incertidumbre la que te impulsa a crear. Y para salir de situaciones de conflicto necesitas esas dos cosas, necesitas soluciones nuevas, necesitas crear, Sí. necesitas enriquecer la visión. Sí. Y ver esa incertidumbre no como un agujero negro, Claro. sino por el contrario como la oportunidad de crear algo Posibilidades, novedoso. un espacio de posibilidades. Con lo cual, bueno, pero sí es cierto que es un tiempo que está todo muy agitado. Y me gusta traer esta palabra porque creo que esto de agitado también tiene que ver con tiempos que están súper acelerados para todo. Así es. Para lo bueno y para lo que no está bueno también, ¿no? Entonces, cualquier cosa es como que, ¿no? Como que se expande, se multiplica y además hay una inmediatez en la información, más la tergiversación en la información, que es eso otra cuestión que en conflictos internacionales súper complicado. Muy complicado, ¿no? Sí. Súper complicado. Ahora, sí, súper complicado. Y no hay manera fácil de trabajar con esas cosas. O sea, en realidad lo único que uno puede hacer es ponerlo sobre la mesa y comenzar a separar la paja del trigo en cada una de las situaciones en las que tenés la posibilidad de hacerlo. Y cuando no tenés la posibilidad de hacerlo porque tenés poquito tiempo y porque tiene que ser inmediato y porque qué sé yo, ser muy consciente de qué es lo que elegís poner sobre la mesa. ¿No? Claro. ¿Qué es lo que contribuye?
Yo siempre me hago esa pregunta, ¿no? Frente a una situación de emergencia, de crisis o que tenés que responder muy rápidamente bueno, ¿cuál es la mejor contribución que yo puedo hacer? Qué linda pregunta para llevarnos, ¿no? ¿Cuál es Claro. la mejor contribución que puedo hacer, Claro. que yo puedo hacer, ¿no? En estas circunstancias. Porque claro. muchas veces esperamos que venga fulanito, se ocupe de tal sector o lo que sea. No, desde mi lugar, ¿qué es lo que yo puedo aportar? Lo que pasa es que eso surge de ser consciente de que si vos no aportás algo, es una decisión. Estás contribuyendo con eso, con tu inacción. Claro. Entonces, estás respondiendo, pensamos que responsabilidad es la habilidad para responder, ¿no? Estás respondiendo a la situación no haciendo nada. Es como cuando los esa es tu países responsabilidad. se mantienen neutrales. Claro, frente a una atrocidad. Ajá. ¿No? Sí. O es cuando vos ves que alguien le está pegando a otro, o le está pegando un hombre, le está pegando a una mujer, y decís, no, no es mi tema, no me voy a meter, no, eso no. Son cuestiones privadas. Sí. ¿No? Bueno, es tu decisión, o sea, estás tomando una decisión de no hacer nada. Y eso pasa en todos los ámbitos de la vida, como cuando miras para otro lado, cuando un hijo tuyo te das cuenta que se está metiendo en problemas o que tiene una situación de riesgo, o cuando ves lo que sea que veas a tu alrededor, ¿no? Que en donde podrías tomar una decisión de cuidado y decidís no tomarla. Claro. ¿No? Es una decisión. Sí. Me llevas a preguntarte, tengo algunas preguntas guías, pero después es las que van surgiendo. Y hay una que me gustaría hacerte porque me parece que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es si considerás que la naturaleza del ser humano tiene que ver con la paz o no. Mira, es una súper buena pregunta. Hay un libro de Bill Urey que a mí me encanta, que es el Alcanzar la Paz, se llama en español El Tercer Lado. Es muy bueno. Que en donde él dice que la violencia, viste, tradicionalmente en antropología, él es antropólogo, se apareció el mono con el palo como el símbolo de cuando nuestros ancestros se humanizaron, digamos, nuestros antepasados homínidos se humanizaron ya con la violencia entre ellos. Sí. ¿No? Y Bill hace toda una investigación y llega a la conclusión de que había datos erróneos y que de ninguna manera la violencia la violencia entre humanos era una característica de nuestros antecesores cazadores y recolectores, que al contrario, digamos, había tantos peligros alrededor que nosotros como especie éramos básicamente solidarios entre nosotros. ¿Sí? Y que los problemas de violencia entre los seres humanos comienzan cuando inventamos ciertas categorías como la propiedad, por ejemplo. ¿No? Y a mí me rompió la cabeza, porque claro, uno da por sentado que la noción de propiedad nos acompaña desde siempre. Sí. Es algo que inventamos. Sí, claro. ¿No? Cuando nos dimos cuenta que podíamos cultivar el suelo y que entonces no necesitábamos andar como locos por ahí buscando alimentos, sino que lo podíamos producir, y empezamos la era de la agricultura, inventamos la noción de propiedad para proteger eso que estaba logrando yo con mi esfuerzo, y que entonces ahí salió la idea de que era mío y no de los otros. Y ahí delimitamos el terreno. Y ahí ¿no? delimitamos el terreno, y entonces nació la noción de mío. Claro. Hasta entonces era del planeta, ¿no? Y yo iba y lo recogía y lo sacaba o lo cazaba, o porque justo estaba por ahí, y cuando no había me iba para otro lado a buscar a otro lugar, ¿no? Sí, de hecho éramos más nómades antes. No, totalmente. Naturalmente. Totalmente, éramos cazadores y recolectores porque éramos nómades y andábamos buscando cómo sobrevivir. Claro. ¿No? Entonces yo creo que no, yo creo que la violencia, más que cultural, es social, en el sentido de cómo se estructura nuestras comunidades, ¿no?
Por eso me gusta tanto la canción de John Lennon, Imagine, Ay, ¿no? sí. Mientras hablabas pensaba Claro, en esa parte de la canción que dice, imagínate un país sin fronteras, ¿no? Un mundo exactamente, sin fronteras. exactamente. Nada por lo que matar o morir por, Sí, ¿no? impresionante. Un himno. Claro. Y qué cabeza, ¿no? Uf, Para salir así. y lo mataron. Y lo mataron, claro. Año Claro que sí. 82, creo, ¿no? La vez pasada, cuando hablábamos del conflicto entre árabes e israelíes, yo decía, bueno, quizás hay nociones como soberanía, integridad territorial y qué sé yo, que son todos conceptos que inventamos. Sí. ¿No? La noción de Estado, de país, de fronteras, son todos conceptos que inventamos para poder convivir de una manera determinada y que, ¿por qué no revisarlos? Sí, A ver si nos están sirviendo para el mundo que tenemos hoy y que necesitamos construir hacia el futuro. sí, sí, sería interesante. Y creo que es hora, además. Pero bueno, no sé si lo vamos a llegar a ver. Veremos. Sigo ahí y me viene también otra pregunta que yo tengo una idea de que resulta muy atractivo, por ejemplo, cuando vemos el Mundial de Fútbol, ¿no? Y vemos un país contra otro y aparecen como estos fanatismos y demás. Y hay una parte que me encanta y yo también estoy ahí avivando, pero hay otra de fondo que me quedo reflexionando en cuanto todas las deportes o disciplinas competitivas terminan realmente colaborando con esto que estamos conversando, que tiene que ver con la paz. ¿Y por qué no hay más concursos que en lugar de ser competitivos fueran colaborativos, más el Ubuntu, ¿no? O no sé, pensaba en un gran hermano, pero que en lugar de que van eliminando a la gente, que sea lo contrario, que el desafío sea la colaboración, ¿no? No sé, Súper te interesante. comparto estas reflexiones. No, súper interesante. Yo creo que lo que pasa es que, fíjate vos cómo funcionan los medios, cómo funcionan las producciones de los divertimentos, todo tiene Ujú. que ver con el drama, con el conflicto, con la tragedia, ¿no? Con los bandos, ¿no? Con Alinearte los con uno o con bandos. otro. Claro, claro. Yo creo que eso genera mucha atracción, Ujú. ¿no? Mientras que lo contrario, el Ubuntu y qué sé yo, digan, bueno, sí, está muy qué lindo, ¿no? Para cantar Pero, la canción. claro, claro, Y ya, y ya. el fogón. No te dispara eh, asaltos emocionales como los que te Mm, disparan los demás, ¿no? ujú. Inclusive si vos revisás la literatura universal, digamos, en la literatura universal las cosas que son atractivas son aquellas que tienen bandos, que tienen peleas, que Claro. tienen tragedias, que tienen, ¿no? O sea que yo creo que eso es una parte súper importante del ser humano. Y lo que siempre pensé, yo me acuerdo que vi hace mucho tiempo una película que se llamaba Rollerball, con James Caan, Ajá. hace años de años, yo tendría 20, un montón de años, en donde el mundo estaba organizado y en lugar de guerras había partidos de este deporte que se llama rollerball, Ah, mira. en donde estaba permitido matar a alguno de los otros participantes para ganar. Oh. Y el que ganaba imponía ciertas condiciones a los que perdían. Y cuando yo vi esa película dije, pucha, es muy salvaje eso que pasa ahí en el escenario, en un equipo de 7 contra 7, pero se acabaron las guerras. Mm, ¿No? Porque todo el espíritu de competencia y toda la cosa salvaje y el drama y la tragedia y toda la cosa de entre países se regulaba y se administraba con estas competencias, ¿no es cierto? En donde los que ganaban la competencia era como si hubieran ganado una mini guerra, digamos, mm. ¿no? Este, bueno, nada, era una película de ciencia ficción,
Pero cuando vos decís los partidos de fútbol y qué sé yo, muchas veces pienso en los mundiales. Sí. Bueno, qué bueno que haya espacios de competencia fanatizada en donde podemos canalizar todo eso, ¿no es cierto? De una manera hasta medio salvaje, sin hacerle daño a nadie, y que quizás eso nos permitiría convivir con un impulso de convivencia, de aceptación de las diferencias, de digamos, apreciación de la diversidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Qué bueno que sería que pudiéramos tener las dos cosas. Y me parece que yo pienso, o sea, esa es mi aspiración, que vamos en esa línea, que vamos en la línea de evolucionar a poder tener el fanatismo del fútbol junto con la apertura a todas las culturas. ¿Por qué no? Sí, estaría ¿No? buenísimo, la verdad. ¿Por qué no? Bueno, hay algo que también se da, que hoy en día, gracias no sé si gracias, pero se va dando, que hay mucha nacionalización, ¿no? Hay mucho, voy a hablar, no soy una experta en esto, pero bueno, uno sabe que hay muchos jugadores que, por ejemplo, eligen nacionalizarse de determinada bandera y juegan después para otro equipo distinto del que nacieron. Entonces, de alguna manera, creo que se empieza a dar cierta interculturalidad allí, ¿no? Totalmente. Donde en el equipo ya no son todos Totalmente. de tal país. Para... No, ¿y cuántos hijos tuyos se van, Además, o claro, sobrinos se van a vivir a otros países? además están las y migraciones. buscan las nacionalidades de los ancestros para poder ser ciudadanos del mundo y para poder vivir allá y vivir acá, y te dicen los jóvenes de hoy, no, pero lo que pasa es que en el sudeste asiático se vive mucho más barato, y qué sé yo, y patín patán, y vos decís, ¿sudeste asiático? Estás viviendo en No, claro. Vietnam. Y claro, el mundo quedó chico. Sí. Y a mí me parece que vamos hacia allá, o sea, vamos hacia un mundo completamente conectado, en el que si no aprendemos a entender y convivir con la diversidad, la diferencia, la complejidad, etcétera, etcétera, estamos en problemas. Sí, fundamental. Fundamental. Y hay quienes quizás tenemos más facilidad, porque a mí, por ejemplo, y supongo que a vos te pasa igual, por lo que ya contaste, conocer a alguien de otro lugar me encanta y me parece apasionante, y hay gente que no, que tal vez se le dificulta más, pero sin embargo yo creo que es una condición que hace a la paz, ¿no? Empezar a poder tener esa curiosidad y esa disponibilidad para encontrarme con un otro que tiene otra vida totalmente distinta, otras creencias, Claro. otros valores, y a mí Así eso me parece fascinante. Pues sabes que yo creo que a mí me ayudó mucho a tener esa flexibilidad, venir de Salta a Buenos Aires. Uh-huh. Y yo me di cuenta que me pasó una cosa a mí personalmente, que veo que también pasa que uno puede decir que también pasa en el avance globalizador del mundo. A mí lo que me pasó es que cuando yo me vine a Buenos Aires, me hice mucho más salteño de lo que era, ¿no? Sí. Porque la manera de reforzar mi propia identidad fue enraizar en mis costumbres y en mis rasgos más salteños, para poder vincularme con las comunidades de Buenos Aires desde un lugar que a mí me daba más seguridad. Me acuerdo que tenía un amigo que era de otra provincia, con el cual vivimos juntos un tiempo, y que el tipo me decía, yo intento ser como ellos, como los porteños, hablar como ellos. Igual me rechazan. Le digo, pero es que estás equivocado. No tenés que tratar de ser como ellos, tenés que ser vos más auténtico todavía. Y ahí te aceptan porque sos distinto. Bueno. Wow. Muy interesante lo que acabas de decir. Está muy bueno. Y me hiciste recordar que yo he danzado mucho en los distintos círculos en el mundo, a través de diferentes retiros que hice, particularmente con The 360 Emergence, que es donde yo soy facilitadora, y ahí me pasó lo mismo. O sea, yo siendo la única argentina,
me ponía también más argentina, con más fuerza y demás, de algún modo sintiéndome hasta la representante. Totalmente, claro. Y eso también, y también con muchas ganas, no desde un lugar muy abierto, pero también con muchas ganas de compartir con todo el resto que venían de distintos países. Tal cual, tal cual. Y valorando la identidad particular de cada uno de Exacto. ellos, porque también querés que valoren la tuya. Sí, sí, desde ese intercambio Claro. básico y esencial, Claro. y que hace además a que la podamos pasar muy bien, básicamente. Exactamente, tal cual. Bueno, por eso digo, fíjate vos que una de las paradojas del libro de John Naisbitt que se llamaba Global Paradox, que a mí más me atrajo, fue precisamente esa. En la medida en que el mundo se globaliza, se regionaliza y se localiza. Aparecen las autonomías en España, aparecen las pequeñas naciones que se dividen y que se transforman en naciones, pequeños estados, ¿no es cierto? La identidad es una identidad a la vez más arraigada en lo pequeño y más global, Claro. ¿no? Bueno, me parece que ese es un trend, digamos, una tendencia que, como todos los procesos de cambio, tiene avances, retrocesos, caídas y vueltas de avances, ¿no es cierto? Yo creo que es que no se frena, que es hacia allí vamos, hacia un mundo total y absolutamente globalizado, con una multiplicidad de identidades arraigadas en lo local o en la red de pertenencia, ¿no es cierto?, que te da seguridad en tu identidad. Sí, que tal cual, ¿no? Pensaba en esto también como hoy, por ejemplo, hay uno tiene amigos de distintas nacionalidades, matrimonios que se dan o familias que se crían con distintas nacionalidades también. Entonces lo intercultural y más las redes y demás nos atraviesa. Totalmente. Por Hoy eso somos interculturales. yo creo que ese es yo creo que ese es el desafío de esta época digital en la que estamos viviendo en múltiples niveles y en múltiples focos, ¿no es cierto? Sí. Y que la gestión de esa complejidad de múltiples niveles y múltiples focos que se despliegan y se desarrollan cada uno con su propia dinámica, ¿no? Es algo que deberíamos poder hacer con más naturalidad y aceptar con más naturalidad y lograr conectarnos desde allí con los demás con más naturalidad, ¿no? Porque para reforzar mi identidad y para preservar mi identidad no necesito excluir a los otros, de la misma manera que no necesito excluir pedazos de mi ser, ¿no es cierto?, para reforzar mi ser. Simplemente los tengo que abrazar, que reconocer y que integrar, ¿no? Me encantó esta conclusión, me parece, es por ahí, ¿no? Como si marcara el camino Claro. Que necesitamos cultivar. Y aprender a estar con gente, que lo estamos diciendo, ¿no? Claramente, pero con gente también, no solo diversa desde su cultura, sino también que piensen distinto, que sean, no sé, por decirte, lo voy a usar metafóricamente, si soy de Independiente, que por ejemplo, tengo amigos de Racing, por así decirlo, metafóricamente. ¡Qué traición! Tengo muchos amigos de Racing. ¡Sos del pincha! ¿Cómo? Y está buenísimo, y me parece que va por ahí, que tiene que ver con eso, ¿no? Y me puedo abrazar y reír y pasarla bien con alguien que opina y piensa realmente distinto. Claro. Y creo que ahí hay como una llave, ¿no? Totalmente. Bueno, pero es que precisamente yo creo que nos dedicamos a lo que nos dedicamos porque entendimos que la diferencia genera valor. Yo me acuerdo cuando recién lo conocí a Uri, comenzamos a hablar y qué sé yo, y yo le hice entrevista y me pasé mucho tiempo hablando con él, porque una de las primeras veces que lo traje a Argentina, yo fui a Estados Unidos a convencerlo de que venga a dar la primera conferencia que dio en Argentina. Qué bueno. Me contrató un amigo que tenía una fundación. Y entonces vino. Entonces cuando vino para acá, yo era el que lo acompañaba a todas partes
y cuando se tenía que tomar el avión de vuelta, como pasa muchas veces en Argentina, le cambiaron el horario del vuelo, se lo retrasaron, qué sé yo, y estuvimos como, no sé, 15 horas juntos, yendo y volviendo de Ezeiza, ¿no? Bueno, y hablamos un montón. Y yo me acuerdo que en un momento determinado le dije, pero vos sos como si fueras un revolucionario. O sea, vos venís a dar vuelta el status quo. Le digo, eso es muy peligroso. Pero no le digas a nadie. Y aparte con tanta simpatía que lo hace, además. Sí, totalmente. Eh, Pero yo creo que es así, o sea, ahí necesitamos cambios culturales y nosotros tenemos que empujar esos cambios sí, culturales. sí. Por eso yo digo que nosotros no trabajamos de manera neutral. No, no, claro que no. Nosotros trabajamos para que la diferencia sea una fuente de valor, para la aceptación de las diversidades, para la no aceptación de la violencia en ningún caso, no hay guerra justa, no es justificable una muerte, ¿no? O sea, no, nosotros tenemos ciertos principios, valores, Mm, ciertos objetivos, ciertas aspiraciones que no nos permiten ser neutrales, mm, porque si no hacemos nada, somos responsables de no hacer nada. mm. Qué bueno, me encanta. Y me encanta pensar esto, todo lo que acabas de decir, no solo para los mediadores, sino para todos aquellos que también median sin tener el título de mediadores, ¿no? Que tienen ese espíritu mediador, Claro, totalmente. porque sabemos que hay un montón. Que median, que sanan, Sí, que ayudan a otros, que ayudan tienen a un espíritu otros. solidario, en definitiva, Claro, ¿no? totalmente. Que es tan importante. Bueno, mirando el tiempo y sabiendo que podríamos hablar una hora más, pero lo vamos a dejar para la próxima, para que nos puedan seguir escuchando, te dejo. Por un lado, yo de cierre voy a leer algo, pero antes me gustaría dejarte el micrófono abierto para, por si querés agregar o decir o recordar algo en particular como mensaje final. No, la verdad es que lo único que siempre pienso es que son los individuos, somos los individuos, los seres humanos individuales con nombre y apellido y con cara, los que construimos la realidad, no solo la nuestra, sino la de los que están alrededor y que compartimos. Y que hay mucho valor en eso. Y que mientras más conciencia tengamos de que nosotros somos los que hacemos la realidad, más posibilidades hay de que esa realidad sea mejor. Nada más. Gracias, muchas gracias No. por haber venido, por haberte sumado a esta aventura que es La Paz en Movimiento. Gracias a vos por invitarme, un placer. Bueno, yo a modo de cierre agarro mi piedra de selenita y leo paz, peace, shanti, shalom, paz para ti, paz para mí, paz para ella, paz para él, paz para nosotros, paz para ellos, paz para todos, paz para el mundo y paz en la tierra. Qué lindo. Gracias. Gracias a vos.